En este video se hablará sobre la historia de la panadería europea y mexicana. El pan es uno de los productos directos del procesado manual de los cereales. El pan, el aceite y el vino quizás fueron los primeros alimentos procesados en la historia de la humanidad. Los panes planos en diversas culturas pueden proceder de la Edad de Piedra, originándose en aquellas culturas donde el grano resultaba ser fundamental. El 8 de junio de 1780 se fundó una de las primeras escuelas de panadería. Benjamin Franklin experimentó nuevas formas de hacer el pan. La aparición del baguette fue posterior, señalando el siglo XX en Europa, que Napoleón y sus soldados disfrutaban mucho. Entre otros panes como el croissant aparecen como masas especiales. Dione se dice que es el primer panadero en Europa. Hoy en día el pan es un alimento muy importante en diferentes partes del mundo. El pan europeo tiene una excelente reputación aquí en Ensenada. La historia sobre el pan en México y los panaderos. El pan está ligada a la historia de la conquista española, quienes los colonizadores nos trajeron el trigo y sus procesos de transformarlo en alimento. Las panaderías en la época colonial estaban reglamentadas, los panes se vendían en el pueblo, entre otros ingredientes importantes en los mercados. A finales del siglo XVIII llegaron a México los primeros maestros europeos de panadería y pastelería, quienes tenían ya un negocio asegurado. Llegaron talleres donde el jefe de la familia es el maestro y sus hijos los pupilos. Un ejemplo de este es Benito Juárez, quien fue presidente de México, conocido como el Benemérito de las Américas. En esos tiempos se amasaba en duernos, ya sea a mano o con los pies. Fue así como en México en 1880 78 panaderías estaban, y para el siglo XX los habitantes ya tenían panaderías como la Vasconia. Por ello era muy importante la panadería y la pastelería en esta época. De ahí se inició una industria panificadora para el pan blanco. Empezó la bizcochería en 1923 a 1950. A partir de los años 40, la historia con el pan en México fue estrechamente vinculada a instituciones, quienes los dueños eran jefes de la panadería. Normalmente se consumía mucho lo que eran las teleras y los bolillos. Ser panadero es una figura de calidez al pueblo. El pan hace momentos especiales en nuestra vida. Lo más importante, crea una identidad. Panaderías más importantes de México. La Vasconia fue fundada en 1870 y considerada la más antigua en la Ciudad de México. Toma su nombre por el origen de su fundador, el vasco Marcelino Zugarramurdi, quien emigró en la segunda mitad del siglo XIX a México y empezó vendiendo en un pequeño local que hoy alcanza los 700 metros cuadrados y una extensa variedad de panes, pasteles, rosticería y restaurantes. El Globo, abierta en 1884 por la familia Tenconi, de origen italiano. Este establecimiento rápidamente pasó a ser del gusto de la aristocracia porfiriana. Sus sabores europeos acompañaban a las fiestas más codiciadas de la época prerrevolucionaria, y tuvieron tanto éxito que no tardaron en abrir otras sucursales en distintos puntos del centro. El Molino abrió sus puertas el 16 de octubre de 1928 y se encargaron de que la panadería ofreciera postres con sabores europeos, pero también procuraron tener a la venta productos del gusto nacional. Tras el lamentable fallecimiento del dueño, su hijo quedó al mando de la panadería. Ese momento marcó para siempre la industria panificadora nacional, ya que a futuro nacería uno de los grupos del gremio con más renombre y que hoy en día es conocido a nivel internacional. Gracias a eso fundaron en 1945 Panificación Bimbo, dedicada a la fabricación de pan de caja. Su éxito se le adjudica a su forma de ser, energía, pero muy humana, además de que se manejó siempre congruente.